12 del mediodía, 1 minuto. Esta es la W y aquí, como siempre, sigue la W. Y sigue la W hoy con un invitado muy especial. Es el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a quien vamos a saludar en segundos, Andrea. Precisamente cuando ya se está cumpliendo una semana del despertar de ese viernes aciago, que fue el día que cerró manifestaciones, protestas, que terminaron muy mal. Muy mal, recordemos, con decenas de policías heridos, pero también con más de una decena de muertos, de ciudadanos muertos, que habrían muerto aún en circunstancias por esclarecer, pero recordemos que se ha señalado desde varias orillas, incluso desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, a miembros de la Policía Nacional como responsables de disparos que se habrían hecho de manera indiscriminada y que terminaron cegando la vida de estos ciudadanos. El mantra que hemos de repetir, y no pararemos de repetir: todas las vidas son valiosas, y el respeto por la vida de un ciudadano, de un policía, es primordial. No hay forma de justificar la muerte. No se puede justificar la muerte. Pero Andrea, de verdad es muy grato poder tener con nosotros al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a esta hora en Sigue la W. Le recuerdo a nuestros oyentes, nuestro numeral es numeral Amindefensa. Le digo, señor ministro Carlos Holmes, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Señor ministro, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando, Juan Pablo. ¿Cómo está, ministro? No lo había oído. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Los saludo a usted, a Andrea, a Paola, a todos los amigos en la mesa y a los oyentes. Me alegra saludarlos. Bueno, señor ministro, primero que todo, ayer condenamos este hecho y quiero aprovechar que lo tenemos con usted, con nosotros, para expresar nuestra solidaridad hacia los policías, hacia la familia de los policías, 2 policías que fueron asesinados ayer en el sur de Bolívar, llevaban más de 14 años en el servicio y que otra vez nos pone sobre la mesa el horror de la violencia y el horror de algo que debemos rechazar en todas las medidas: la muerte que está abundando por todas partes en el país. Señor ministro, ¿qué se ha sabido de este caso de los policías, un intendente y un patrullero de la policía que fueron asesinados en el municipio de Norosí, al sur del departamento de Bolívar, el día de ayer? Muy lamentable, como usted lo señala, Juan Pablo. La verdad es que la muerte de un policía duele, la muerte de un colombiano en cualquier condición desde el punto de vista de las acciones violentas duele. La verdad es que hechos violentos son los que tiene que rechazar el país, son los que tienen que llevar a una mayor movilización ciudadana, son los que tienen que producir un fortalecimiento institucional continuo como es aquel en el cual estamos empeñados. Déjeme decirle que son muchas las razones que han dado lugar a la muerte de soldados y policías en Colombia durante mucho tiempo y en la época reciente de igual manera. Eso obedece a la acción de las bandas de narcotraficantes, obedece a la acción de los grupos armados irregulares que infortunadamente, buscando rentas ilícitas, existen en el país, obedece a la reacción muchas veces de ciudadanos que son sujetos de operativos de la policía para efectos de captura o de neutralización. Son muy distintas las causas, pero aquí lo que tengo que señalar es que cualquiera que sea la causa, la muerte de un colombiano duele y la muerte de un policía duele muchísimo, porque se trata de servidores públicos dedicados a garantizar la seguridad de la ciudadanía. Así es, ministro. Ninguna muerte se justifica, y encontrar motivos para justificarla, por lo menos para mí resulta algo lamentable y execrable. Ahora entonces, ministro, le voy a pedir que echemos el cassette 8 días, 9 días hacia atrás para que nos devolvamos a la semana anterior, porque algo que ha generado malestar en ciertos sectores en Colombia, algo que ha generado dolor en ciertos sectores en Colombia, algo que ha generado preocupación, creo yo, en todo el país, fueron los hechos que se registraron el jueves y el miércoles de la semana anterior, hechos violentos, lamentables. Por un lado, los ataques a los puestos de los CAI de policía en distintos puntos de la capital, pero también unas imágenes imborrables y dolorosas
policías que amenazaban con tubos de metal a los ciudadanos, policías que disparaban en regadera contra los ciudadanos, policías que disparaban indiscriminadamente, que incluso los amenazaban, pasándoles las motos muy cerca. Y uno se preocupa, ministro, porque ese no es el tipo de actitud que uno espera de una policía. Y uno consideraría que estos hombres que pudieron haber accionado sus armas de repente contra ciudadanos indefensos, deshonraron el uniforme. ¿Usted no considera que esos policías que hicieron esos actos le hicieron un daño a la institución, a la Policía Nacional, gravísimo? Yo no tengo duda de eso, Juan Pablo, no tengo ninguna duda de eso, y usted sabe que la política es cero tolerancia a la violación de la ley, cero tolerancia a la violación de los reglamentos y cero tolerancia al desconocimiento de los muy estrictos protocolos de actuación que tiene la Policía Nacional. Por eso rechazamos la acción de policías que presuntamente condujo a la muerte del señor Ordóñez, la eventual acción de policías que haya conducido a la muerte de otros ciudadanos. Pero en este punto yo quiero hacer un llamado respetuoso, Juan Pablo. La única manera que existe en un régimen institucional como el que tenemos para individualizar responsabilidades es dando lugar a que se cumplan los procedimientos existentes y a que la autoridad competente aboque el conocimiento de los casos concretos para efectos de que él, con la competencia que le da la ley, o ella con la competencia que le da la ley, definan cuál es el grado de responsabilidad de un ciudadano y en este caso de un policía que pueda estar presuntamente involucrado en esos hechos. No hay duda de que los videos son un elemento de juicio. Por supuesto que son un elemento de juicio, pero le corresponde a las autoridades en el proceso investigativo determinar todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar para efecto de señalar responsabilidades. Lo que he venido diciendo estos días, Juan Pablo, es que señalar responsabilidades individuales y hacer señalamiento de culpabilidades sin que las autoridades competentes actúen y definan ellas los niveles de responsabilidad es apresurado, es irresponsable y puede terminar siendo calumnioso. Sí, eso lo entiendo. Pero sobre eso, ministro, uno sí puede pensar que estos hombres de la policía deshonraron el uniforme. Cuando uno ve un video de un policía amenazando ciudadanos con un tubo metálico, o cuando uno ve videos de policías rompiendo bienes privados con piedras, con ladrillos, rompiendo vidrios, rompiendo carros, esos policías deshonraron el uniforme y le hicieron un daño terrible a la Policía Nacional. No hay duda, Juan Pablo, no hay duda de que si cometieron un delito, si violaron los reglamentos, si desconocieron el protocolo, si actuaron de forma contraria a las normas que rigen su comportamiento, deshonraron el uniforme, sobre eso no hay duda, sobre eso no hay duda. Pero cuando señalo que solamente una autoridad competente puede determinar cuál es el nivel de responsabilidad, lo hago porque solamente será culpable quien institucionalmente sea declarado así por la autoridad competente, analizando todos los elementos de juicio que hay en estos casos generalmente. Por eso le señalo que un video es muy importante como elemento de juicio, pero solamente le corresponde a la autoridad competente determinar si ese solo elemento de juicio es o no suficiente, si hay otras circunstancias, si hay otras realidades que se presentaron alrededor del hecho concreto. Ese es el llamado que hago, porque naturalmente comprendo el afán legítimo de todo ciudadano de conocer qué fue lo que pasó, pero aquí hay que tener la paciencia debida para efecto de no ir a incurrir en injusticias y sobre todo de no ir a señalar a alguien como chivo expiatorio. Lo fundamental es que se deriven rápidamente las responsabilidades individuales que correspondan. Numeral, a mi defensa le digo muchas opiniones a esta hora, ministro de Defensa. Quiero preguntarle por un tema de fondo, y es que más allá de esta discusión que a veces se torna política, la pregunta es qué va a pasar entonces para que esto no vuelva a ocurrir y que dejen de suceder estos hechos que hace rato, dice la ciudadanía, han dejado de ser aislados como lo hemos visto, desafortunadamente, sin generalizar, por supuesto. La pregunta concreta es, posibilidades de reforma como lo plantean varios sectores sociales, incluso la alcaldesa de Bogotá, aunque ella dijo que el presidente iba
Iván Duque en principio cerraba esa posibilidad, sino que hablaba de modernización. ¿Su opinión cuál es? ¿Reforma o no a la policía? Mire, es muy importante esa pregunta para señalar lo siguiente: el proceso de modernización y transformación viene teniendo lugar en la policía desde hace varios meses. Y es un proceso de modernización y transformación con una visión estratégica hacia el 2030. Es además un proceso que ha contado con la participación de expertos en materia de seguridad y defensa, de expertos en lo que tiene que ver con instituciones policiales, de expertos en nuevo tipo de acción para efecto de garantizar seguridad y convivencia. De manera que en lo que tiene que ver con cambios, adecuaciones, mejoras, reformas, transformación y modernización, el proceso va en marcha y eso corresponde además a lo que es la esencia de la policía, en el sentido de que siempre está abierta a mirar caminos y posibilidades para mejorar. Pero no es solamente esto. Lo que les señalo hace parte de la política de seguridad y convivencia que lanzó el presidente Duque a finales del año pasado, que es una política integral, contempla los más diversos aspectos, apunta a un mejor policía, apunta al mejoramiento de los procedimientos de reclutamiento, selección, entrenamiento, reentrenamiento, preparación psicológica, preparación física, apunta a la vinculación a los temas de seguridad de otros sectores de la sociedad colombiana. Con esto lo que les quiero señalar es que hay un proceso en marcha muy robusto, muy profundo y por supuesto apertura total para escuchar opiniones y para recibir iniciativas que propendan por el fortalecimiento de la policía como institución. Ministro, es decir que con usted dice, al igual que el presidente Duque, que no hay entrada a una reforma, sino a una modernización. Con esa modernización, ¿usted le garantizaría a la ciudadanía que este tipo de procedimientos tendrán sanciones a los uniformados, que la formación en derechos humanos será clave para no exceder pues digamos, en violación a los derechos humanos justamente en próximas ocasiones? ¿Con esta modernización se le garantiza que esto no va a volver a ocurrir? No, pero perdóneme, yo no es bueno que quede la idea de que se le está diciendo que no la reforma. Lo que estoy diciendo es que la reforma se está haciendo. Lo que estoy diciendo es que va en marcha. Lo que estoy diciendo es que es integral y que apunta a la modernización y transformación de la policía con una visión estratégica hacia el 2030. Ahora bien, ¿por qué se hace ese proceso? Porque naturalmente hay cosas que hay que mejorar, no hay duda. Le pongo un ejemplo. Sí. El comandante de la estación de policía. El comandante de la estación de policía en este proceso de reforma, de transformación, de modernización, como usted prefiera llamarlo, será una figura totalmente nueva en lo que es la institución policial desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de sus condiciones, desde el punto de vista de su formación, desde el punto de vista de su experiencia, desde el punto de vista de la acción de seguridad en el entorno que le corresponda. Con esto lo que le quiero señalar es que el esfuerzo se está haciendo y por supuesto la garantía de que la aplicación sea al 100% obedece en muy buena parte a lo que sea el rigor de los procesos de capacitación, de entrenamiento y de reentrenamiento. Ministro, le pregunto sobre el uso de armas de dotación. ¿Se debe revisar los protocolos para el uso de armas no letales o usted está de acuerdo en que se prohíba su uso? Porque es evidente que no se están usando adecuadamente y casos como el del abogado Javier Ordóñez o el del joven Dylan Cruz que murieron por este tipo de armas. A ver, los escuadrones antimotines existen no solamente en Colombia, sino en cerca de 150 países en el mundo. Las normas de funcionamiento de esos grupos antimotines son muy similares. Son muy similares porque por lo general tienen como base común lo que son normas internacionalmente aceptadas. Y eso tiene que ver con los elementos básicos de dotación de quienes integran esos grupos antimotines, tienen que ver con los niveles de formación, con los niveles de entrenamiento, tiene que ver con el cumplimiento de la graduación de la actuación frente a las circunstancias concretas de quienes integran esos grupos antimotines y por eso se llaman armas menos letales. No se habla de armas no letales porque de todas maneras cuando se usan esas armas menos letales el riesgo en todo caso existe, pero es la manera de reemplazar las armas letales. Cuando
en un grupo antimotines se puede utilizar un arma menos letal, es decir, un arma más segura en el momento de su utilización sin que elimine totalmente el riesgo de una lesión que pueda conducir a la muerte, lo que se está es impidiendo que se usen armas letales en ese tipo de organizaciones. De manera que lo que tiene Colombia corresponde a lo que es la generalidad de este tipo de grupos en el mundo. Ahora bien, siempre hay cosas para mejorar, siempre las cosas se pueden hacer de mejor manera y para ese efecto, por supuesto, que el gobierno está abierto y la policía de igual manera. Es decir, que no se están capacitando bien a los uniformados o definitivamente están utilizando esas armas sin tener el conocimiento que se debe para actuar en estos casos. No, la capacitación es muy estricta, la capacitación es muy severa. Ahora bien, solamente a la luz de los casos concretos, una autoridad con competencia para ello determinará si el uso fue o no adecuado. Pero eso ya tiene que ver con las circunstancias concretas que tienen que ser materia de análisis por las autoridades competentes para señalar si hay responsabilidades o no las hay. Sí, estamos a esta hora en Sigue la W conversando con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y por eso los invitamos a participar con nuestro numeral A Mindefensa le digo, numeral A Mindefensa le digo. Yo quiero volver específicamente a los hechos que se presentaron la semana pasada, ministro, y quiero preguntarle por qué usted pide que se espere que hayan unas investigaciones rigurosas y que además se espere a lo que digan las autoridades competentes sobre los elementos de juicio que hoy hay para acusar a la policía de haber atacado a la población civil, pero en cambio sí se sale a decir rápidamente que detrás de estos hechos, de los ataques a los centros de atención inmediata y de los disturbios en Bogotá, pues están detrás grupos al margen de la ley como el ELN o las disidencias de las FARC. ¿No hay ahí una contradicción porque no se espera también una investigación rigurosa, o de dónde sacan, como dijo la alcaldesa incluso, que se estaba sacando del sombrero esta hipótesis? ¿Qué pruebas tiene el gobierno para decir que detrás de esto están esos grupos al margen de la ley? A ver, en cuanto a lo primero, se trata de determinar responsabilidades individuales frente a un caso concreto. Por eso, lo que he señalado es que no es bueno señalar responsabilidades e individualizarlas sin que las autoridades actúen y se pronuncien. No obstante eso, mire usted que la policía ha actuado de manera muy rápida en lo que tiene que ver con sus propias competencias. Suspendió a los 2 agentes, vinculó 5 más a los procesos, está analizando videos para iniciar investigaciones internas como se han investigado varias. Llamó a los policías que usaron armas ese día para efecto de determinar cuántos cartuchos se usaron, cuántas municiones se usaron, para determinar en qué circunstancias, según el dicho de los policías, fueron usadas esas armas. Eso es lo que tiene que ver con lo primero. Lo que tiene que ver con lo segundo hace parte de información que se tiene, de información que no es de ahora, de información de acciones de esos grupos criminales en Bogotá desde hace muchos meses, de lo que dicen incluso, gracias a la inteligencia que se tiene esos grupos desde el punto de vista de su acción para desestabilizar, para crear problemas, para deslegitimar al gobierno, poniendo, entre otras cosas, como objetivo, y esa información es ampliamente conocida, la fuerza pública. Adicionalmente a eso, hay investigaciones anteriores en otros casos que dan cuenta de la participación de este tipo de organizaciones. Ahí están las capturas que se han hecho, los nombres que ya se conocen de gente vinculada a grupos armados organizados, los llamados grupos residuales o el ELN, de manera que no es nada que se haya sacado el gobierno de la manga. Por eso ha sido tan específico y tan concreto el señor Alto Comisionado para la Paz cuando ha hecho mención a estos temas. Claro, ministro, pero si usted dice que que son acciones que venían desde hace meses y además investigaciones de inteligencia que pues desde hace meses y desde hace tiempo estaban evidenciando esta situación, le pregunto lo mismo que se preguntó en su momento la alcaldesa Claudia López, y es ¿por qué si sabían, por qué si había una sospecha, por qué si hay unas investigaciones no se pudo entonces esto evitar? Pero es que esto no es de ahora, esto no está, es decir, es una coyuntura muy dura que ha generado mucho dolor y mucha indignación, perfectamente comprensible, pero ¿a quién le extraña que el ELN esté actuando en Bogotá, que tenga células, que tenga organización y que haga atentados? ¿A quién le puede extrañar que grupos
que vienen de grupos anteriores que secuestraron, mataron, sigan haciendo actividad en Colombia. ¿A quién le extraña? Que haya nuevas organizaciones en Bogotá que estén haciendo exactamente lo mismo. Aquí no estamos pues ni frente a una precipitud, ni frente a una inadvertencia, sino a un hecho que adquirió una magnitud que produjo infortunadamente los acontecimientos que hoy todos estamos lamentando. Pero usted caerá en cuenta de que yo no he hablado de nombres en concreto porque naturalmente la individualización de las responsabilidades de los integrantes de esos grupos tiene que ser establecida también por una autoridad competente. Señor ministro, cuando uno ve los videos, y perdóneme que regrese a los videos de los disparos, de los desafueros, podemos decirlo así, de algunos miembros de la policía, que hay que decirlo, son algunos, no son todos, uno se pregunta, ¿no había un comandante que pudiera llamarlos por el radioteléfono? Porque finalmente cada policía carga su radioteléfono y decirles, oigan, no disparen, oigan, control, oigan, no cojan tubos para atacar a la gente, oigan, no lancen piedras, oigan, no lancen ladrillos. No había una persona, ya fuera usted como ministro de Defensa, ya fuera el director de la policía o el director encargado, ya fuera el comandante de la policía de Bogotá, que hubiera podido contener, si no el miércoles, la noche del jueves, ese tipo de actuaciones por parte de los miembros de la policía que cometieron esos hechos lamentables y condenables. Mire, la policía tiene protocolos operativos muy serios, protocolos operativos muy severos además, que establecen con toda claridad los distintos niveles y además establecen la forma como tiene que actuar un policía frente a circunstancias concretas. Y por eso yo tengo que insistir en lo que les he dicho, Juan Pablo. Cuando se trata de analizar una conducta individual, por supuesto que hay que ir al fondo, y eso tiene varios niveles. Tiene el nivel de la policía. Claro, pero ministro, es que yo me refiero, y perdóneme que lo interrumpa, ministro, pero es que yo me refiero a una orden. Es que finalmente en la policía, en las Fuerzas Armadas en general, pues los superiores dan órdenes, y las órdenes se acatan. Entonces, cuando empiezan a circular estos videos de los disparos, de los tubos, en fin, que circularon en redes sociales, ministro, recuerdo yo el miércoles desde tempranas horas de la noche, pues uno se imaginaría que un comandante coge el radioteléfono y hace un llamado a todos los miembros de la fuerza pública y les dice, oiga, paren esto. ¿Por qué no pasó eso? No. Cuando avance el proceso investigativo, se determinará exactamente en lo que tiene que ver con lo operativo qué fue lo que sucedió. Pero es que eso tiene que ser materia de investigación, Juan Pablo, eso es lo que yo quiero señalar. Es muy fácil analizar los acontecimientos cuando ya pasaron, pero imagínese usted un momento de desorden, un momento de revuelta, un momento de alteración del ánimo, un momento en el cual no todo el mundo tiene contacto con todo el mundo. Por eso existe la investigación criminal, para que se analice exactamente qué fue lo que sucedió. Bien, desde el punto de vista pero entonces, de las circunstancias concretas. Le cambio la pregunta, ministro, se la cambio. Usted, que tiene línea directa con el director de la policía, el director encargado, el comandante de la policía de Bogotá, ¿usted les preguntó si alguno de ellos, en algún momento a lo largo de estas terribles 2 noches de miércoles y de jueves, cogieron el radio para decirle a sus hombres, no vayan a cometer una burrada como las que terminaron cometiendo? No, es que las instrucciones generales que tiene toda la policía y que emite todo comandante es el del respeto a los derechos humanos, del respeto Pero a los esa noche o esas del 2 respeto noches, a los protocolos. esas 2 noches en particular, ¿eso pasó? No, yo no puedo, eso no se lo puedo responder porque no conozco todos los pasos operativos que se dieron en todas las circunstancias frente a 50 CAI, frente a 2 estaciones. Es decir, los detalles de todo lo que pasó en Bogotá no los tiene nadie. Y por eso es que es importante la investigación, para volver a reunir las piezas, para hacer el mapa de lo que pasó exactamente, a ver quién es responsable individualmente a la luz de las realidades que se encuentran. Sí, ministro, quiero preguntarle por también el mensaje que ha dado el gobierno
que de alguna manera ha tenido como un choque de trenes con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque mientras que ella invitó al presidente Iván Duque a un acto de reconciliación con los familiares de las víctimas de esa noche, algunos dijeron que se trataba de un acto político, pero otros también reclamaban que el presidente Iván Duque no estuviera allí y que después apareciera con una chaqueta de policía respaldando a los uniformados, pero no tan vehemente con las familias de las víctimas. El presidente Iván Duque le ha faltado también un poco de esa solidaridad con las familias de las víctimas o de también entender un poco los reclamos de los manifestantes en lugar de ponerse del lado de los uniformados, que en este momento no son todos, pero sí tienen el reflector por haber hecho cosas indebidas, unos pocos. No, el presidente Duque es muy solidario con las víctimas, lo ha manifestado de manera constante. Tiene una sincera y auténtica preocupación por lo que sucedió y un sentimiento de solidaridad profundo con respecto a quienes perdieron la vida y a sus familiares y amigos. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el acto de la alcaldía, yo no quiero hacer referencia a eso otra vez, vi el video, puede dar lugar a muchos comentarios, pero el hecho concreto, para no meterme en ese tema anecdótico un poquito fastidioso, porque lo que pasó fue fastidioso, tengo que decirle que el presidente se hizo presente a través del Alto Comisionado para la Paz y a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Y en relación con el acto de solidaridad que tuvo con la policía, por supuesto, es que el presidente de la República es el comandante en jefe de la Fuerza Pública en Colombia. El presidente de la República fue a expresar pesar y solidaridad por los policías heridos, por los policías que estuvieron en peligro. Y déjenme hacer aquí una reflexión muy breve, si me lo permiten. Miren, lo que pasó ese día tiene que ver con un ataque masivo, premeditado y doloso contra la infraestructura de seguridad y contra los agentes. Es que se atacó la mitad de los CAIs que hay en la ciudad. Claro, ministro, pero también fue la respuesta de manifestantes pero perdóneme, a la muerte de un yo termino la idea. Adelante. Perdóneme, yo termino la idea porque es que es muy importante tener esto también en cuenta. Fue cerca de la mitad de los CAI. Eso fue un ataque masivo, premeditado y doloso contra la infraestructura de seguridad que existe para darle seguridad a los bogotanos. Pero piensen en esto. En cada CAI, según me lo han dicho la dirección de la policía, podría haber más o menos 2 en promedio para utilizar más o menos esa visión. Eso quiere decir que si se atacaron cerca de la mitad, 70 CAIs más o menos en Bogotá, se puso en peligro la vida de 140 agentes. Eso es una tentativa de homicidio. Pero no solamente los CAIs, se atacaron 2 estaciones, ahí también había agentes y más. Había gente detenida en esas estaciones. De manera que ese no es, desde el punto de vista de los delitos que se cometieron, un tema menor. Es un ataque masivo contra la infraestructura de seguridad y contra un gran número de agentes. Y yo le digo una cosa, ministro. Hay que condenar todo tipo de violencia y que se atente contra la infraestructura pública que pagamos usted y Andrea y Paola y yo con nuestros impuestos. Eso hay que rechazarlo. Hay que rechazar todo tipo de violencia porque es que la violencia es lo que está ahogando este país y lo que nos tiene pues en estos momentos tan horrorosos, tan dolorosos de tener que estar contando los muertos de las masacres, los policías que asesinan, los ciudadanos que son asesinados también. ¿Tanta sangre para qué? Nos queda tiempo para una última pregunta, Paola, por favor. Sí, ministro, yo quiero preguntarle, usted es el jefe máximo de la Fuerza Pública en Colombia y lo que pasó la semana pasada pues fue un error de la policía que disparó contra la gente, o por lo menos así lo muestran algunos videos. En ese sentido, ministro, ¿usted no cree que se debe asumir una responsabilidad? Y se lo pregunto porque es el sentir también de la gente, muchas personas que nos están escribiendo hasta ahora en nuestro Facebook Live que están pidiendo que usted renuncie. Ministro, ¿usted ha pensado o piensa renunciar debido a esta situación que se presentó en Colombia? Mire, primero que todo, yo no soy el jefe máximo de la Fuerza Pública en Colombia. Esa condición es el ministro no me de la Defensa. da la Constitución. Pero esa condición de jefe máximo no me la da la Constitución ni me la da la ley. Las responsabilidades en lo que tiene que ver con el orden público están perfectamente definidas en la Constitución, están perfectamente definidas en la ley. Las responsabilidades en lo que tiene que ver con los niveles de mando en cada una de las instituciones que hacen parte de la fuerza pública también están definidas, de manera que en lo que dice relación con esas responsabilidades, por supuesto que eso tiene una definición concreta
y perdóneme decirle que yo no soy el jefe máximo de la fuerza pública. Entiendo además que hay algunas personas que dicen, no, este tiene que asumir la responsabilidad política. Si de responsabilidad política se tratara, es bueno pensar qué pasó exactamente en Bogotá, quién tenía la responsabilidad. No voy, por supuesto, a entrar en ese debate, pero debo decirle que tengo absoluta certeza sobre la actuación que he tenido como ministro de Defensa. Tengo absoluta certeza sobre lo que tiene que ser defendido siguiendo la política del gobierno del presidente Duque. Tengo certeza absoluta en el sentido de que hay que fortalecer la policía, de que hay que ayudar en las investigaciones, de que las autoridades competentes deben condenar a los culpables, bien sea de la policía o bien sea ciudadanos, y tengo la certeza de que hay que condenar de una manera muy severa el ataque masivo contra la infraestructura de seguridad. Hoy en día, por ejemplo, a raíz de la vandalización de los CAIs están afectados 2,5 millones de bogotanos que acuden permanentemente a los CAIs a hacer una u otra gestión relacionada con la seguridad. No, ministro, es que, yo insisto, hay que condenar es todo tipo de violencia, o sea, ni atentar contra un edificio público, ni atentar contra la vida, ya sea de un ciudadano, ya sea de un policía, eso no tiene sentido. Señor ministro, muchísimas gracias por estos minutos, consigue la W, gracias por darnos este tiempo, porque Colombia entera necesita escucharlo, y gracias pues por su franqueza a la hora de responder estas preguntas. Un abrazo grande, Juan Pablo, me alegra mucho oírlo y le agradezco inmensamente esta oportunidad. Gracias, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Numeral, a Mindefensa le digo, bueno, Paola, lo que usted decía, muchos, pero muchísimos mensajes están diciendo que tendría que irse el ministro de Defensa. Él pues no va a entrar en el tema de la responsabilidad política y nos señala que pues hay que esperar las investigaciones, pero sí son muchos los mensajes que están llegando al respecto. Ahora, hay otros que están llegando respaldando al ministro, y hay que también mantener allí ese equilibrio. Sí, y lo que él dice es importante, Juan Pablo, y es que hay que esperar a que avance el proceso investigativo y ahí se determinará entonces si hubo o no exceso de la fuerza y ahí también se puede determinar entonces quién debe pues asumir la responsabilidad por los hechos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa muy cortica, regresamos en segundos en Sigue la W y nos vamos a adentrar. Ay, no, esto sí es una historia de no creer. Bueno, mejor dicho, no les cuento, ya volvemos, Sigue la W.